Quisiera que entonces continuáramos con esta maravillosa serie de Gálatas, la cual hemos titulado Libertad en Cristo, y sigamos viendo el fruto del Espíritu. Hoy vamos a ir al tercer fruto, o al tercer aspecto del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Así que leamos el pasaje que estamos estudiando, Gálatas 5, 22 y 23, nueva traducción viviente, y luego meditemos en esta verdad maravillosa. Versículo 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Esta es la palabra de Dios. Ya hemos hablado acerca del amor, ya hemos hablado acerca de la alegría o del gozo. Y hoy nos vamos a centrar en la paz, por eso le he puesto esta enseñanza. El título es Una paz de verdad. Creo que solo hay una paz y es la que Dios nos da. Precisamente quisiera iniciar esta introducción recordando dos hechos históricos, uno muy conocido en todo el mundo, y es que el 20 de enero de 2009, Barack Obama recibió la investidura como el 44º presidente de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Miras, Alex, ¿qué quiero yo saber de Barack Obama? Si ya hasta terminó Trump y ya viene Biden. ¿Por qué les digo? Porque lo más interesante es que ese mismo año, Barack Obama recibió el Premio Nobel de Paz. Y lo más increíble es que en los dos periodos, 8 años que tuvo la presidencia de Barack Obama, fue el único presidente, o ha sido el único presidente, que en todo su gobierno no hubo un solo día de paz. Ahora, no estoy diciendo que fue problema de él. De hecho, él siempre procuró la paz, pero no la pudo obtener, aunque recibió el no Premio Nobel de Paz. Pero creo que un caso que nos compete más a nosotros es que el domingo 2 de octubre de 2016, no sé si ustedes recuerdan, nos convocaron a votar por el famoso plebiscito por la paz en Colombia. Aunque ganó el no, finalmente se firmó. Supuestamente se hizo la paz en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos de aquel entonces se ganó el Premio Nobel de Paz, pero en Colombia seguía habiendo conflicto. ¿Por qué lo digo? Porque es real. Aunque los hombres procuran la paz, no estoy criticando a estos hombres. Al contrario, la verdad es que ellos procuran, ellos buscan. Creo que hasta hay que reconocer eso. Los hombres buscan la paz, anhelan la paz, la procuran por todos los medios, pero no la pueden dar porque la verdadera paz solamente viene de lo alto, solamente viene de Dios. Esa es la verdad que enseña la palabra de Dios. Aún así, me pregunto a mí mismo, Alex, pero ¿será que sí experimentas esa paz? A veces también nosotros vivimos en guerra. A veces como cristianos vivimos en conflicto. A veces con los demás. A veces con nuestra familia. O puede que no. A veces con nosotros mismos. Entonces yo quisiera que nos hiciéramos esa pregunta. Si la Biblia enseña claramente que la paz, la verdadera paz, una paz de verdad, solamente viene de Dios, ¿será que sí la experimentamos? Estoy convencido de algo. Si somos hijos de Dios, sí la experimentamos. Y nuevamente quiero insistir en este punto. Creo que a veces no es que no la experimentemos, sino que a veces no la conocemos verdaderamente, no la entendemos verdaderamente. Y por lo mismo a veces no la podemos expresar de la manera correcta. Eso es lo que quiero que veamos en esta hora. ¿Cuál es la verdadera paz de la que habla la palabra de Dios? Y cómo esa paz se puede compartir con los demás. Por eso quiero que vayamos directamente al pasaje y veamos estos dos puntos principales. El primer punto que quiero que veamos es que entonces una paz de verdad, la paz que solamente Dios nos puede dar, es una paz en primer lugar recibida. Así de simple. Esa paz no la podemos obtener a menos que se nos conceda por gracia. Es lo que enseña claramente la palabra de Dios. ¿Cómo se recibe la verdadera paz? Vuelvo digo, aunque a mí me otorgaran el Premio Nobel de Paz, no he recibido la paz ni he podido procurar la paz, sino que esta paz no la otorga un organismo que se llama Premio Nobel. Esta paz la otorga solo Dios. ¿Cómo es que Dios la otorga? Vayamos nuevamente al versículo 22, Gálatas 5:22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz. ¿Qué dice la Biblia? Que la paz es producto o fruto de
el Espíritu Santo en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo en la vida de una persona, no hay paz. De hecho, cuando yo entiendo esto, no importa quién sea, cuando yo le ofrezco paz a las personas, lejos de Dios, les estoy mintiendo. Así de simple. Por eso volvemos a lo mismo. No pretendo aquí criticar los gobiernos. A veces parezco como eso, como muy antipolítico, antigobierno. No, no. Siempre tengo que recordar, la Biblia nos llama a orar por ellos, a pedir que aún ellos reciban lo más grande, la verdadera paz, la paz de Cristo. Ojalá estos hombres conocieran realmente a Dios y experimentaran esta paz. Pero mis hermanos, aunque los hombres quieran prometer paz, paz no habrá, jamás. Pero cuando Dios hace una obra en nuestras vidas y coloca su Espíritu Santo en nuestras vidas, es que viene la verdadera paz. Y el que ofrece esta paz es Dios mismo, el Espíritu Santo. Pero me preguntarás, ¿cómo se recibe esta paz? ¿Cómo experimento esta paz? Porque es el Espíritu Santo quien produce en mi vida esta paz. De allí es donde muchas personas entienden esto de una manera muy equivocada. Entonces yo quiero recibir el Espíritu Santo. Hace mucho que no experimento el poder del Espíritu Santo. Hace mucho que alguien no ora por mí y no siento el Espíritu Santo. Si yo hoy sintiera el Espíritu Santo, experimentaría esta paz. No, mis hermanos, no es una emoción. Vamos a verlo a través de la Biblia. ¿Saben cuál es la verdadera paz que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas? Mis hermanos, es muy simple. Cuando entendemos la verdad del Evangelio. Porque la gran realidad es que todos los que están aquí presentes junto conmigo, desde el más pequeño hasta el de más edad, todos somos pecadores. Y la Biblia enseña que el problema más grande es que tú y yo estamos en enemistad con Dios. El problema más grande no es entre China, Rusia y Estados Unidos. El problema más grande del ser humano es con Dios. Hemos pecado contra Dios, hemos ofendido a Dios, estamos enemistados contra Dios. Y si Dios es nuestro enemigo, ¿se imaginan ustedes? Yo prefiero que sea China, que sea Rusia, que sea Venezuela, quien sea, pero Dios. Y eso es lo que la Biblia enseña. Desde Génesis capítulo 3, donde Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron el hombre y la mujer cuando pecaron? Cuando Dios vino al encuentro de ellos, ¿qué hicieron? Se escondieron. Mis hermanos, el hombre está enemistado con Dios. Cuando tú conoces el verdadero evangelio, sabes que esa enemistad, que es la enemistad más grande, más cósmica, ha sido restablecida. ¿Cómo llamamos ahora a nuestro Dios? Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. No todo mundo puede llamar a Dios Padre, aunque lo llame Padre. ¿Sabe quiénes son los únicos que pueden llamar a Dios Padre? Aquellos que han sido reconciliados con Él a través de la obra de Cristo Jesús. Porque si yo no he creído en Cristo Jesús, Dios no es mi Padre, es mi enemigo. Pero ¿saben qué es lo más increíble? Dios obviamente sabe esto y Él hizo algo. Por eso, más o menos 750 años antes de que Cristo Jesús naciera, el profeta Isaías hizo esta profecía en Isaías capítulo 9, versículo 6. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros. Este es el único gobernante que nos puede dar verdadera paz. Y será llamado Consejero Maravilloso. ¿Sabes cuándo experimentas paz? Cuando recibes consejo de Cristo Jesús, de Dios, de su palabra. Mis hermanos, en medio de problemas y dificultades no hay nada mejor que la verdad de la palabra de Dios. Él es el consejero maravilloso. Él es el Dios poderoso. De hecho, ¿cómo se le llama? Padre eterno. Es solo a través de Cristo Jesús que podemos ir al Padre. Él mismo dijo, nadie viene al Padre, sino es por mí. Por eso Él es el príncipe de paz. Mis hermanos, solamente Él nos puede dar verdadera paz. ¿Y cómo sabemos que esa profecía de Isaías realmente es acerca de Jesús? ¿Cómo podemos estar seguros que es acerca de Jesús? Cuando Jesús nació, no fueron los hombres, fueron los ángeles que en Lucas capítulo 2, versículo 14, entonaron esta alabanza angelical. Gloria a Dios en el cielo o en las alturas, en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Están los villancicos, ¿no? Siempre les he dicho, a mí hay unos villancicos que me encantan. Tutaina y Anananitanea no me gustan para nada, yo no sé ni qué dice eso. O mira cómo beben los peces en el río, esos peces yo no sé cómo no se han ahogado de tanto beber. A mí me encantan los villancicos que hablan de la palabra de Dios. Hay villancicos que son tan bíblicos. Noche de paz. Es verdad, ese día, esa noche, o ese día en Jerusalén, no sabemos si fue de día o de noche, creo que fue de noche porque la Biblia sí lo enseña. No dice a qué horas, tampoco dice la fecha, pero ya en el ciclo, la próxima semana ya es diciembre.
A mí ahora sí me encanta diciembre, no por la parranda que hacen alrededor, sino porque también en diciembre yo sigo recordando esta verdad que me trae alegría todos los días de mi vida. Que Cristo cuando nació fue la paz de Dios que vino al mundo para reconciliarnos con Dios. Entonces, mis hermanos, ¿piensas en esto y no sientes un gozo y una paz en el corazón? Podemos ver que sí, hay verdadera paz en nuestras vidas. Si hacen un tratado de paz y a fulano a sutano le dan el premio de paz, a mí eso ya no me ofende, ya no me da lo mismo. Yo hoy puedo experimentar paz, porque sé que cuando era enemigo de Dios, hoy he sido reconciliado. Porque hace más o menos 2000 años Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con Él y traernos la verdadera paz, no solamente a nuestras vidas y en cada día de nuestras vidas, sino por toda la eternidad. Cuando tú crees en Cristo Jesús, estás en paz con Dios para siempre. Nuevamente, aquí tengo que decirlo porque la carta a los Gálatas, ese es el énfasis. La religión hace todo lo contrario. La religión te dice que sí, Cristo murió por ti, pero a ti te hace falta mucho para llegar al cielo. Si hoy te murieras, ¿para dónde te vas? Y aún puedes ser cristiano y puedes llevar 20 años y tú todavía sigues teniendo miedo. ¿Quién te infunde ese miedo? La religión. No, mis hermanos, si hoy muriéramos, estamos en paz con Dios. ¿O no? Ay, no, pero es que yo le he fallado mucho a Dios. Mis hermanos, es que no es por nosotros. Como veíamos en el Salmo, David le falló mucho a Dios. ¿Por quién es que tú y yo hoy estamos a paz y salvo con Dios? Por Jesucristo nuestro Salvador, por el príncipe de la paz. Si hoy Dios nos llamara a cuenta, sabemos que esa deuda fue cancelada, estamos a paz y salvo. Por eso yo quiero creer solo en Jesucristo, todos los días de mi vida. Entonces, Jesucristo dijo en Juan, capítulo 14, versículo 27. El mismo Jesucristo lo dijo, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Jesucristo, pero ¿por qué estás diciendo esto y cómo es esa paz? Esa paz. ¿Saben qué está diciendo Jesús en el contexto? Mis hermanos, esto es increíble. Si quieres leerte todo el capítulo 14, Jesucristo les está diciendo, ¿saben cuál es esa paz que va a venir a su corazón? El Espíritu Santo. Por eso en Gálatas Pablo dice, es que el Espíritu Santo produce paz. Pero ¿cómo así? ¿Cómo se ve eso? Una persona verdaderamente salva, cristiana, tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Todos los días, aún hasta cuando fallamos. El Espíritu Santo se constriñe. Nos constriñe. El Espíritu Santo se contrista. Es decir, nos hace sentir tristes porque hemos fallado. Pero a la vez es el mismo Espíritu Santo que en ese momento nos recuerda que nuestra esperanza está en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Quién puede hacer eso sino solo el Espíritu Santo? Por eso cuando una persona tiene el Espíritu Santo, es imposible que crea en el purgatorio. Imposible. Por eso cuando una persona cree en el Espíritu Santo, es imposible que crea que sus propias obras la pueden salvar. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que nos convence de pecado. Sí, el Espíritu Santo nos dice, ustedes son pecadores. Es que yo no les estoy diciendo que no somos pecadores, pero también el Espíritu Santo, ¿qué dice? Convence de justicia. Nos lleva a reconocer que hay un juicio, pero también nos convence de juicio y de justicia. Es decir, ¿nos da qué? La justicia de Cristo. El Espíritu Santo nos recuerda, me recuerda a mí, Alex, tú no eres salvo por tus obras, pero ya eres salvo por Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo el que te recuerda a ti, el que te enseña a ti esa verdad. ¿Por qué creemos que la salvación no se pierde? No es para irnos a pecar, sino porque creemos que la salvación está segura en los brazos de aquel que extendió sus manos en la cruz del Calvario. Si la salvación se perdiera, ya la perdimos. O al menos yo ya la perdí, no sé cuántas veces. Mis hermanos, esa es la verdad. Por eso la religión que te enseña que para ser salvo tienes que hacer esto y esto, es mentira. Llámese como se llame. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, como siempre trato de explicarle a muchas personas. Entonces, el problema no es si la salvación se pierde o no se pierde, porque cuando digo que la salvación se pierde, estoy negando la verdad de la palabra de Dios. Lo que necesitamos entender es qué es la salvación. Y la salvación es que Dios nos ha perdonado a través de Cristo Jesús, pero no solamente nos ha perdonado, nos ha dado un regalo, paz. En la mente y en el corazón, el Espíritu Santo se ha venido a vivir en nosotros para que vivamos en amor, para que vivamos en gozo y alegría y así no vamos a hacerle mal a los demás, para que vivamos con esta paz y así experimentando esta paz podamos darle también esta paz a los demás. Entonces no es que como la salvación no se pierde me puedo ir a matar, no. Cuando la salvación viene a nuestras vidas, que es Cristo, la verdad de Dios a través del Espíritu, ¿qué produce esta salvación en nuestras vidas? Guerra, ganas de matar. ¿Qué produce? Paz.
Al contrario, cuando tú entiendes esta verdad, aunque sabes que ya no te vas al infierno, con más ganas quieres vivir en obediencia, con más confianza, porque no estás viviendo en obediencia por el problema de que es que tengo que vivir en obediencia para ganarme la salvación. Eso se convierte en una carga. Y cuando lo estás haciendo bien, te sientes orgulloso y miras por encima a los demás. Pero cuando cometes un error, ¿cómo te sientes? Miserable. Y sientes que no, perdí mi salvación. No, mis hermanos, al contrario, cuando entendemos esto ya no tenemos miedo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así que no se angustien ni tengan miedo. Confíen en mí, yo los he tomado en mis brazos. Y aun si falláramos, aun si cayéramos, como David, ¿qué hace él? Nos ha sacado del lodo, del fango, del hueco. Ruego a Dios que Él nos lleve a entender cada día más esta verdad. De hecho, en Hechos capítulo 10, versículo 36, lo interesante es que este es el apóstol Pedro hablándole a los de la casa de Cornelio, a gentiles. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Pero también es para nosotros, porque Él se lo está predicando a personas que no eran del pueblo de Israel. Que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Pregunto, ¿cuál es esa paz? Que tú y yo estamos a paz y salvo con Dios. ¿Lo has entendido? ¿Lo has experimentado? Siempre les he dicho, si había algo que no me dejaba dormir, de verdad, constantemente en mi vida, hace años atrás, desde que era muy niño hasta hace unos cuantos años atrás, era el miedo de que Cristo viniera. Yo no sé cuántos han experimentado eso. Yo le tenía pánico, pavor a los truenos. No por el trueno en sí mismo, no porque me cayera un rayo y me partiera en dos. Hoy digo, pues si me cae un rayo y me parte en dos, eso de una fue para la gloria. Pero mis hermanos, por la noche, que yo viera por la noche y tronara, el corazón se me ponía que se me salía. Y lo que yo más deseaba era que amaneciera y ver si mis papás estaban. Porque yo decía, yo ya me quedé. Esa fue la trompeta, vino el Señor. No, de verdad suena gracioso, pero mis hermanos, ustedes no se alcanzan a imaginar lo que yo experimentaba. Porque fue lo que me enseñaron toda la vida. Porque no importaba si yo había orado esa noche, sentía que no era suficiente. No importaba si yo había tratado de ser esa semana el mejor hijo, no era suficiente. Y de vez en cuando no era el mejor hijo. Yo creo que más de lo que debería ser. Mis hermanos, pero cuando uno entiende esto, hay paz con Dios por medio de Jesucristo. Lo que más me trasnocha ahora son otras cosas. Los vecinos a veces, no, los vecinos no. El bar de la esquina, que a veces no deja dormir. No, aquí los vecinos son muy buena gente. Sí dejan dormir, pero el bar de la esquina no deja dormir. Eso es lo que más me trasnocha ahora. Pero hoy puedo descansar confiado, no en mis obras, sino en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Soy salvo por Él. Esa es mi esperanza, esa es mi confianza. Espero que sea la tuya. Precisamente, volvamos allí a Juan, capítulo 14, versículo 26. No les estoy mintiendo, sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Sigue el versículo 27. Por eso les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Mis hermanos, ¿quién es el que nos recuerda que tenemos un abogado? ¿O quién es nuestro abogado? El Espíritu Santo, sí. Cristo, sí. Dios mismo. ¿Saben qué es lo más increíble? Cuando estemos allá ese día en el juicio, ¿saben quién es el que nos va a defender? El mismo juez. Dios mismo. ¿Y por qué Él nos va a defender? Porque ni siquiera el diablo ahora puede acusar a los escogidos. Porque ¿qué dice Dios? A ver, aquí hay un montón de personas. Hay unos que van a ser salvos, hay otros que van a ser condenados. Los que van a ser condenados van a recibir justicia. Pero los que van a ser condenados, por los que van a ser salvos, ¿por qué van a ser salvos? No porque sean los mejores, no porque se lo merezcan. Por misericordia. ¿Y saben por qué? Porque ¿quién va a estar allá para defendernos? El mismo que en una cruz murió por nosotros. Si Cristo es tu abogado, ¿quién se pierde? Nadie. Pero ¿quién es nuestro abogado en este momento? El Espíritu. ¿Qué quiere decir? El Espíritu es el que nos recuerda esto. Esto es lo que Cristo enseñó, esto es lo que Cristo predicó, esto es lo que los apóstoles predicaron. Lo estamos viendo a través de la palabra de Dios, esto es lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, si Cristo es mi abogado, ¿por qué tendría que tener temor de morirme hoy? Si hoy muero, sí, sé que voy a un juicio. Pero estoy confiado en mi abogado. Pero si Él no me defiende, ahí sí. Culpable. Y Dios no va a ser injusto, me va a pagar lo que merezco. Pero si hemos creído en Cristo, nadie nos podrá condenar. Y el Espíritu Santo es el que te recuerda esta verdad. Así que qué paz más grande saber que hoy estamos en paz con Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 1, un versículo que creo que es fundamental acerca de esto. Ojalá nos lo aprendiéramos de memoria. Por lo tanto,
ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Entonces, ¿experimentamos o no experimentamos una paz que el mundo no experimenta? Es más, el mundo podría experimentar hasta paz física y no tener guerras y abundancia. Pero ¿qué pasa cuando se mueran si no tienen a Cristo? Ay, se van a dar cuenta que ese era el más grande conflicto. Pero tú y yo hoy podemos descansar tranquilos, estamos en paz con Dios por lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Ya que fuimos declarados justos, ¿cómo te ves a ti Dios hoy? Justo, perfecto, santo, sin mancha. ¿Estás seguro de ello? ¿Quién te lo asegura? El Espíritu Santo en tu corazón. Estás en paz con Dios. Por eso el fruto del Espíritu en la vida de una persona no son emociones, aunque esto emociona, pero es más que una emoción, son verdades, amor, gozo, paz. Y la lista sigue, pero la veremos en las siguientes enseñanzas si Dios nos presta vida. Romanos 8:6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Esto es increíble, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Por qué he traído este versículo? Porque no solamente el Espíritu Santo nos dice ya eres salvo por la obra de Cristo. ¿Saben qué es lo más increíble? La Biblia dice que también es el Espíritu Santo quien nos lleva a vivir en obediencia y esto también trae paz. Una vez más, ¿a cuántos de nosotros nos enseñaron que primero Dios ya hizo una parte, pero ahora tú tienes que hacer otra? Me dice, hermanos, yo no tengo que hacer otra parte. Dios ya hizo una parte en Cristo y la otra parte también la hace Él a través del Espíritu. O sea, toda la obra es de Dios. Qué diferente es cuando descansamos. Creo que como verdaderos cristianos queremos vivir en obediencia, pero ¿quién va a seguir obrando en nuestras vidas obediencia? El Espíritu Santo. Más bien es lo contrario. Cuando yo digo, me voy a esforzar por hacer eso, te digo, mi hermano, no lo hagas así. Mejor dile, Señor, yo no puedo, yo no soy capaz. O si yo lo hiciera en mis propias fuerzas, me sentiría orgulloso. Pero Señor, estoy frente a una situación difícil, estoy frente a la dificultad, frente a la tentación. Que tu Espíritu Santo me lleve a vivir en obediencia para que cuando obedezca dé gloria a tu nombre, Dios. ¿Podemos notar que es diferente? ¿Qué dice Pablo? Dejen que el Espíritu Santo los controle. Que el Espíritu Santo llene su mente y los controle y los lleve a vivir en una vida de obediencia. ¿Qué va a suceder entonces? Esto los va a llevar a la vida y a la paz. Mis hermanos, qué maravilloso es cuando uno puede ver que en su vida realmente han ocurrido milagros. ¿A qué me refiero? Siempre le hago esta pregunta a las personas, porque hay muchas personas que me dicen, me preguntan, muchas personas me han preguntado, pero ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve mi vida siendo obediente por medio del Espíritu Santo? Les digo, es muy simple. Pregúntate a ti mismo, ¿el pecado que has vencido en tu vida, lo has vencido en tus fuerzas o a través de confiar en Dios? ¿No es verdad que cuando uno cree en Dios, Dios arranca muchos pecados de nuestra vida? Hay cosas que antes amábamos y ya mejor dicho, no me hables de eso, no. Tanto que los que nos conocían de antes, ¿qué dicen? Lo perdimos. No es verdad, pero cuidado, eso no significa que todo el pecado fue arrancado de nuestra vida. Hay pecados con los que seguimos luchando. Pero como estamos viendo en esta serie, ¿quién es el que va a hacer la fuerza? El Espíritu Santo. Al contrario, el Espíritu Santo nos lleva a ver y dar gloria a Dios porque eso que yo antes amaba, uy, ya me fastidia. Pero Señor, todavía hay cosas de ese mundo que me atraen, no lo podemos negar. Pero a la vez reconozco que es pecado y sé que tú me vas a ayudar a permanecer firme por medio del Espíritu Santo. Y aun si cayéramos, si pecáramos, aunque que Dios nos guarde, pero si cayéramos, Él nos levanta. Y nos recuerda que ha sido perdonado por Cristo Jesús. Primera a los Tesalonicenses 5:23. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¡Qué increíble! ¿Saben qué significa la paz de Dios en nuestras vidas? Que Él nos va a hacer santos en todos los aspectos. Cuando yo entiendo esto, puedo descansar en paz. Si me preguntan a mí, Alex, sí, hay muchas áreas de mi vida que todavía necesitan ser perfeccionadas, pero ¿quién lo va a hacer? El Dios de paz. A través de su espíritu, a través de su palabra, Él lo va a hacer. Y necesito creer esto todos los días de mi vida, porque todos los días de mi vida necesito cambio en mi vida. Pero Él es el que lo ha venido haciendo y Él es el que lo seguirá haciendo. Pero ¿cómo lo llama Dios o cómo llama el apóstol Pablo a este Dios que hace esto en nuestras vidas? El Dios de paz. Entonces, ¿experimentamos la paz o no experimentamos la paz? Esta es una paz que el mundo no puede dar, solo Cristo nos la puede dar. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y aquí viene otra parte también. Y es que aún en las dificultades cotidianas podemos experimentar esta paz. No se preocupen por nada. Cuando yo leo este versículo digo, Señor, perdóname, yo a veces me preocupo tanto.
¿Será que solo me pasa a mí? Ojalá solo me pase a mí. Espero que no les pase a ustedes. Yo a veces me preocupo por unas cosas, pero Pablo dice, no se preocupen por nada. En cambio, ¿qué? Oren por todo. ¿Eso qué significa? Que la palabra de Dios me recuerda que cuando me preocupe mucho, entonces, ¿qué me está diciendo? Mejor ore mucho. ¿Pero para qué? Díganle a Dios lo que necesitan. No está mal que le digas a Dios lo que necesitas. Si algo te está preocupando, díselo a Dios. Sí, mis hermanos, oremos a Dios por todo y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y cuando veo esto digo, Señor, es verdad. A veces vivo más preocupado por cosas que ni sentido tienen. Cuando me pongo a mirar mejor estas verdades que estamos viendo aquí, digo, gracias Dios. Lo más grande que Dios ha hecho por mí es salvarme, perdonarme. No lo merezco y aún así también me da tantas cosas en esta vida. Dios es bueno, pero ¿por qué les he traído este versículo? ¿Qué tiene que ver este versículo con la paz? Versículo 7. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Como cristianos vivimos dificultades, problemas, nos angustiamos, pero ¿a qué nos llama la palabra de Dios en ese momento? Ora. No te dice ve arrodíllate si eso fue en el trabajo. Ora porque es en la mente. Ora porque Dios no necesita una cita. Dios no está esperando una posición, aunque no estoy diciendo que si tenemos la oportunidad no nos arrodillemos. Pero mis hermanos, lo que Dios quiere es que en cada momento, en cada dificultad, tuviste un conflicto con esa persona, ora en tu mente, Dios, tráeme paz. Es más, esa persona te ofendió, te dijo algo en ese momento, dile, Señor, controla mis emociones. Que en vez de hacer guerra, haga paz. En tu nombre, mis hermanos, qué diferente es, ¿no? ¿Quién es el que nos va a llevar a vivir en paz todos los días? Él. Estoy en una dificultad, Señor, trae paz. Mis hermanos, no es verdad. Uno ya tiene a quien clamar. Por eso esta paz no la puede dar el mundo. El mundo en el problema y en la dificultad solo puede ir a buscar la pastilla, el psicólogo, el psiquiatra, y no pretendo criticar esos medios. Si les pueden ayudar un poquito, que les ayuden, pero mis hermanos, nosotros tenemos una paz que solo Dios nos puede dar. Les quiero contar algo muy personal y lo digo porque para mí es importante, quizá le pueda ayudar a alguien. Unos años atrás me recetaron ansiolíticos, es decir, tenía que tomar pastillas para la ansiedad. Y se los digo con humildad y con mi corazón, mejor dije, Señor, yo conozco la mejor pastilla. Cada que tenga esta ansiedad no me voy a poner a tomar pastillas, me voy a poner a orar. Y no fue mi oración la que me sacó de allá, no. Fue aquel Dios a quien oré, reconociendo que en mis fuerzas no era capaz. Y mis hermanos, la verdad es que Él da una paz que uno no alcanza a entender. En nuestros problemas y dificultades oremos a Él y así experimentaremos esta paz que supera todo lo que podamos entender. Y es lo que sigo haciendo hasta el día de hoy. Porque sí, a veces viene la ansiedad, a veces vienen los conflictos, a veces vienen los problemas, pero mis hermanos, Él siempre está atento a nuestro clamor y trae una paz al corazón que el mundo no puede dar. La pastilla te calma por un ratico, después te pone peor, pero este Dios empieza a orar en tu corazón y terminas dando alabanza y gloria a Dios. Segunda a los Tesalonicenses 3:16. Ahora, que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con todos ustedes. Por eso lo que yo quiero es que te lleves a Cristo todos los días en tu corazón. Yo no quiero que tú pienses que le perteneces a este lugar o a Alex. Yo quiero que tú entiendas que si has creído en Cristo, le perteneces a Cristo, Él te ha dado su Espíritu, para que en todo momento, en cada situación, el Señor, aquel en quien tú has creído, esté en tu corazón y experimentes esta paz que solo proviene de Dios. Entonces, ¿es verdad que sí hay una paz en el Evangelio que es inimaginable? ¿La has experimentado? ¿Cierto que es verdad? Es verdad, mis hermanos. Pero cuando entendemos esta paz, esto nos lleva a nuestro segundo punto. Y es que entonces esta tiene que ser una paz compartida. Cuando uno tiene este regalo tan maravilloso, estas son las clases de regalo que entre más se comparten, más crecen. Cuando tú tienes amor en tu vida, puedes dar amor todo el que quieras y no se acaba, porque viene de la fuente de arriba. Cuando tú experimentas es una alegría que viene de Dios, no de si tienes o no tienes dinero en el bolsillo, sino que Dios llena tu corazón con alegría, tú puedes dar de esa alegría a los demás y no se te acaba. Cuando tú experimentas la paz que viene de Dios, puedes dar paz a los demás y nunca se te agota, al contrario, más crece, se expande. Por eso, mis hermanos, este regalo de Dios es inigualable. Veamos esto
En la segunda parte del versículo 23, Gálatas 5:23. Nuevamente tenemos que repetirlo. No existen leyes contra esas cosas. Cuando estamos en paz con Dios por medio de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no nos tienen que obligar a vivir con alegría, ni en amor, ni siquiera nos tienen que obligar a perdonar. Si esto es verdad, mis hermanos, si Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados y aunque hoy falláramos, Él dice, el apóstol Juan dice, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno peca, tienen un abogado, a Jesucristo. Cuando yo entiendo que yo he ofendido tanto a Dios y Él me ha perdonado, me ha puesto en paz con Él, ¿cómo no extender perdón a los demás? ¿Cómo en lugar de ponerme a pelear con lo que el otro me hizo? Sí, es que fue difícil. Pero yo le he hecho más cosas a Dios y Él me ha perdonado. Yo prefiero vivir en paz. Te perdono. Aunque no me pidan perdón, le extiendo mi perdón. Yo no voy a cargar con ese problema. Si la otra persona no quiere perdonar y quiere vivir en guerra, problema de la otra persona. Pero ¿no es verdad que uno experimenta esa paz? Mis hermanos, aunque nos ofendan, uno puede decir, Señor, pero yo estoy en paz. Yo no me voy a poner a pelear con esa persona. Y si quizá peleamos y quizá discutimos, ¿qué paz se siente cuando en nombre de Cristo podemos ir y pedir perdón y reconciliarnos? Entonces, mis hermanos, ¿quién puede producir esto si no solamente el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué dice Proverbios capítulo 16, versículo 7? Es un proverbio increíble. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con Él. A veces tenemos más enemigos o más conflictos. Es porque se nos olvida perdonar y preferimos vivir en guerra que vivir en paz. Ahora, pero es que, Alex, no soy capaz. Yo sé que no eres capaz, yo tampoco. Pero por eso no lo hacemos en nuestras fuerzas. Si estamos viviendo hoy en guerra, en conflicto, con alguien o en nuestro corazón, digámosle, Señor, quita esa guerra de mi corazón. Y mejor a través de tu Espíritu Santo produce esa paz. Porque ese conflicto que tengo con esa persona o conmigo mismo, no sé con quién, ¿por qué tendría que tenerlo si tú ya has pagado a través de la sangre de tu Hijo en la cruz del Calvario? A veces tenemos conflicto con nosotros mismos. No sé si a alguno le ha pasado lo mismo que a mí. Precisamente esta semana hablaba con alguien y le decía, yo viví un conflicto más o menos de unos 2 años a causa de que sentí realmente que era un pecador y no era capaz ni de perdonarme a mí mismo. ¿Y saben qué es lo más increíble? Fue el Evangelio que me dijo, me trajo esta verdad, Alex, pero es que Cristo murió por ese pecado, ¿por qué no te perdonas ni siquiera a ti mismo? ¿Cuántas personas viven en guerra consigo mismo porque, no, ¿será que Dios sí me puede perdonar eso que hice? Mira, aunque nadie te perdone, Dios te perdona. Lo quiero volver a repetir. Si perdonó Dios al apóstol Pablo, que era un asesino de cristianos. Si perdonó Dios a David, que mató al esposo de una mujer para quedarse con la mujer, ¿por qué Dios no nos podría perdonar a mí? ¿O es que tú has hecho algo peor que eso? Bueno, igual todos los pecados de hecho para Dios son iguales, pero por eso Él envió a su Hijo a morir en una cruz para perdonarnos. Mis hermanos, cuando yo entendí eso fue cuando tuve paz en mi corazón. ¿Quieren que les diga? Yo sentía que yo ni siquiera podía hablar de parte de Dios. ¿Cómo un pecador como yo va a poder hablarle a otro de Dios? No, yo soy un hipócrita. Al contrario, cuando entendí el Evangelio, esto fue lo que más me emocionó para predicar. A ustedes, no importa lo que hayan hecho, Dios los ha perdonado. Y no quiere decir que sigamos así. Él nos lleva a la obediencia, nos lleva a la santidad. Pero cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta a sus enemigos, hasta sus enemigos están en paz con Él. Entonces, ¿por qué no perdonar a los demás si nosotros le hemos fallado tanto a Dios? Cuando yo miro esto, yo digo, nadie me puede hacer nada tan malo a mí que sea peor que lo que yo le he hecho a Dios. Y sin embargo, ¿saben qué hace Dios? Me trata con misericordia, con gracia, con amor, me llama a su Hijo, me lleva al cielo. Entonces, ¿por qué yo debería estar enemistado con esta persona? Al contrario, mejor ahora con todo el corazón le predico el Evangelio y le digo, caminemos juntos hacia la gloria eterna, confiando en Jesucristo nuestro Señor. Por eso en Mateo capítulo 5, versículo 9, un versículo que usaron pero hartísimo con ese famoso plebiscito que les contaba ahora del 2016. Es que Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Y entonces decían eso. Yo veía cristianos que usaban este versículo para decir, tienen que afirmar el sí porque Dios bendice a los que procuran la paz. Pero recordemos, esta no es una paz ficticia. Esta no es una paz de los gobiernos de este mundo. Mis hermanos, ¿quiénes son los que Dios bendice cuando procuran la paz? A aquellos que conocen la verdadera paz y la quieren extender a los demás. El mejor tratado de paz que yo puedo compartir con otros es la paz que Cristo trajo a este mundo. Mis hermanos, aunque vuelvo digo, si yo fuera el Nobel de Paz, premio Nobel de Paz, eso no hace nada por nadie. ¿Saben qué hace algo por los demás? Cuando yo, que he experimentado esta paz, la quiero compartir con aquellos que todavía están en enemistad con Dios. Y cuando uno experimenta esto, es una bendición.
No es mucha bendición para ti cuando ves a tu familia que no conoce a Cristo venir a estar en paz con Dios por creer en Cristo Jesús. No es lo más grande que nosotros queremos. Yo no quiero llenar este lugar de personas por llenarlo. Si hay algo que deseo en mi corazón, de que este lugar esté lleno, aunque hoy está lleno, pero si hay algo que yo deseo en mi corazón es para que escuchen esta verdad y crean en Jesucristo, nuestro Salvador. Aunque no volvieran aquí, aunque quisiera que siempre estuvieran aquí con nosotros para compartir. Efesios 6:15. Pónganse como calzado la paz. ¿Qué significa eso? Que más que colocarnos estos zapatos todos los días que nos lo colocamos, ahí estaba hablando de un soldado. Un soldado no iba a ir a pelear sin el calzado. Era de lo primero que se colocaba. De hecho, en esa época eran unas sandalias y les clavaban unos pernos, unas puntillas hacia abajo, porque muchas veces, o muchas veces no, en esa época los soldados peleaban en campo abierto. Entonces utilizaban esos pernos, esas púas hacia abajo para estar firmes, para no moverse. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Ese es el calzado que ustedes deben colocar, el calzado de la paz, que proviene de la buena noticia del Evangelio, a fin de estar completamente preparados. ¿Cómo es que Dios nos bendice aún más de lo que ya hemos sido bendecidos? Cuando podemos ir y compartir esta bendición, el Evangelio de la paz. Allí mismo en Efesios, Pablo ya lo había dicho de esta manera, Efesios 2:14, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Yo no necesito firmar un papel para la paz y con eso estoy procurando la paz y Dios no me va a bendecir por eso. Dios me va a bendecir a mí y va a bendecir a los demás cuando yo les predico a las personas que en Cristo Jesús hay paz para con Dios. Tanto es así que Él unió a judíos y gentiles en un solo pueblo. Ahí es donde vamos. Mucha gente quiere dividir a la iglesia y a los judíos y gentiles. No, mis hermanos, ya hay un solo pueblo. Cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Y aquí es donde digo, ¿saben por qué hoy muchos dicen que la iglesia está dividida? Y siempre lo digo, para mí la iglesia no está dividida, de ninguna manera. Yo hoy puedo saludar a mis hermanos, no importa qué lugar asistan. Para mí, mis hermanos en Cristo Jesús son todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. No importa si son judíos, no importa si son gentiles, no importa si son presbiterianos, bautistas, pentecostales, carismáticos, si han creído realmente en Cristo Jesús son mis hermanos. Y si no han creído en Cristo Jesús, les tiendo la mano y le digo, venga, le predico el evangelio. Ni siquiera si son ateos. Si son ateos, trato de hacerme amigo de ellos y les predico el evangelio. Entonces, ¿cómo es que vamos a compartir esta buena noticia? No, mis hermanos, el verdadero evangelio no es una religión. El verdadero evangelio no divide. Y uno se encuentra a los hermanos. Puede ser que muchos que nos conocieron en otro lugar hoy nos hagan el feo y nos volteen la cara, pero uno sigue encontrándose hermanos que sí lo tienen a uno por hermano. Hay muchos hermanos de mi antigua congregación que todavía me llaman, que nos visitan, que me dicen cómo está, cómo le va todo, que Dios lo bendiga, estoy orando por usted y yo también estoy orando por ellos. Mis hermanos, la verdadera iglesia no está dividida. Los que están divididos son líderes que quieren hacer división de la iglesia. Pero cuando uno experimenta esta paz, no importa si asistes a otra congregación, eres nuestro hermano si has creído en Cristo Jesús nuestro Señor. Si no has creído en Cristo, te invito a que creas en Cristo y derribemos esas divisiones. Mis hermanos, por eso dice, por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Cuando no es Cristo el que nos une, entonces cualquier cosa nos va a dividir. Pero cuando Cristo nos une, aunque tengamos diferencias, oramos a Dios para que esas diferencias se puedan conciliar. ¿Por medio de qué? Por medio de la verdad, por medio de la palabra. Efesios capítulo 4, versículo 3. Por eso Pablo dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Cuando uno experimenta esta paz del Espíritu, esto lo lleva ¿a qué? A estar unido, no a estar dividido. A estar unido, no a estar en guerra. Bien sea con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los amigos, los vecinos, hasta lo que digo, hasta con los enemigos. Entonces, ¿experimentamos o no experimentamos esta paz? ¿Y podemos dar esta paz a los demás? Romanos 12:18, el mismo contexto. Después de Pablo darles 11 capítulos de teología a los romanos, en el capítulo 12 él empieza a hablar de la vida práctica. Por eso dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. ¿Cómo es que podemos hacer todo lo posible recordándonos estas verdades? Es que Dios me ha perdonado, ¿cómo no perdonó a mi hermano? Es que Dios me ha perdonado, ¿cómo vivir en guerra con mi esposa? Es que Dios me ha perdonado, ¿cómo vivir en guerra con mis padres? Y mis hermanos, eso no significa que seamos perfectos, pero cuando esta verdad empieza a venir a nuestros corazones, nuestra vida sí empieza a ser diferente. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Este versículo me encanta.
Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Reina Valera, nos lo sabemos de memoria. Digo porque es que este versículo se repite y se repite y se repite. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso, mis hermanos, tenemos que ser santos. Pero ¿por qué se olvidan de la primera parte? ¿Saben cuándo es que una persona es más santa? No es cuando se coloca corbata, es cuando vive en paz con los demás. Mis hermanos, cuando no vive en paz con los demás, no está gritando, no está peleando, no está ofendiendo al Espíritu Santo. ¿Saben cuál es la mejor manera de vivir y crecer en obediencia? Procurando la paz. Cuando usted vive en paz con sus vecinos, ¿cierto? A usted ni le interesa lo que está haciendo el vecino. Si hizo tal cosa, no, yo estoy en paz con Dios. Mis hermanos, la mejor manera de vivir en santidad es vivir en paz. Pero a la misma vez, ¿quién produce esa paz? El Espíritu Santo, Dios en nuestros corazones. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y que la paz que viene de Cristo gobierne, ¿en dónde? En sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Cuando Cristo es lo que nos une, cuando su paz está en nuestros corazones, somos llamados a vivir en paz porque somos parte del mismo cuerpo. ¿Se imaginan que en este momento me empiece a doler un dedo y yo diga, Señor, mejor quítame ese dedo? ¿Qué es lo que yo le pido al Señor cuando me empieza a doler un dedo? Señor, sáname ese dedo. Me está doliendo aquí la cadera. Señor, mejor quítame ese pie para que no me duela tanto. Mis hermanos, si nos está doliendo algo con alguien, mejor digámosle, Señor, quítame ese dolor para que yo pueda estar en amor y en amistad con mi hermano, con mi hermana, con mi amigo, con mi vecino. Porque Dios nos ha llamado a paz, que sea esta paz de Cristo la que gobierne nuestros corazones. Santiago, capítulo 3, versículo 18. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Hoy sí quiero que hagamos siembra en este lugar, pero no de dinero, de paz. Dios quiera que nos permita sembrar semillas de paz, que nos convierta en agricultores de paz, esparcir esta paz, pero no la paz que producen nuestros propios actos, sino la paz de Dios en nuestros corazones. Por eso, mis hermanos, quiero terminar con este versículo, Judas 2. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Esa es mi oración, ese es mi deseo. Fue el deseo de Judas, del escritor bíblico. Sí, hay un escritor bíblico que se llama Judas, no solamente Judas Iscariote se llamaba así. Judas, en su único capítulo, versículo 2, dice que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. ¿Sabían una cosa? Cuando Jesucristo resucitó, ¿saben qué le dijo a los discípulos? Paz a vosotros. De hecho, si alguno viene aquí de un contexto católico, ¿qué hacen los católicos cuando termina la misa? Se desean la paz. Eso es bíblico, 100% bíblico. Lo que pasa es que yo no creo que sea terminar esta reunión y desear la paz. Yo creo es vivir en la paz. De hecho, Romanos 1:7, Pablo deseó la paz. Primero los Corintios 1:3, Pablo deseó la paz. Segundo los Corintios 1:2, Gálatas 1:3, Efesios 1:2, Filipenses 1:2, Colosenses 1:2, Primero los Tesalonicenses 1:1. Es más, todas las cartas, me tomé el trabajo de mirar, en todas las cartas, ¿saben qué desea el apóstol Pablo? Gracia y paz a ustedes. Es lo que yo quiero que ustedes y yo experimentemos todos los días. Una paz de verdad. ¿Quién te la puede dar? Solo Cristo. ¿La experimentas? Pido que Dios te dé más paz, porque de esta no se acaba, no se agota y necesitamos más. ¿No la experimentas? Cree en Cristo y la experimentarás. ¿Cómo que creo en Cristo y la experimentarás? Sí. Podrás dormir tranquilo sabiendo que has sido salvo. Podrás estar tranquilo que sabrás que aunque te mueras, te vas al cielo. No por las obras. No porque alguien más pague para que te saquen de algún lugar, sino al contrario, porque ya alguien pagó para salvar tu alma. ¿No es esta paz verdadera? Y esta misma paz nos lleva a vivir en paz con los demás, en comunión. Por eso yo quiero cada día experimentar esta paz. ¿Quieren que terminemos pidiéndole a Dios de esta paz? Padre Celestial, Dios de paz, de misericordia y de amor. Gracias por esta tu palabra. Gracias una vez más por este tiempo que nos permites estar aquí en comunión. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes y aún aquellos que están a la distancia. Gracias, Padre Celestial, porque hoy entendemos que nos has
dado lo más grande. El regalo más grande es la paz que enviaste desde el mismo cielo. Enviaste a tu Hijo Jesucristo. Por eso aquella noche, aquel día, cuando Cristo nació, el mismo cielo cantó acerca de tu paz. Es lo que queremos hacer hoy todos los días. Que nos recuerdes que estamos en paz contigo y que nos recuerdes que a través de tu espíritu podemos expresar esta paz, compartir esta paz con los demás. Permítenos, Señor, vivir esta verdad. Que sea el verdadero evangelio de paz, el que experimentemos todos los días y extendamos esta paz a aquellos que están a nuestro alrededor, aún hasta nuestros enemigos. Mayor aún a aquellos que están cerca. Señor, que nos inundes de tal manera con esta paz que podamos realmente, como dice tu palabra, ser bendecidos con esta paz. Bienaventurados los pacificadores, Señor, que llevemos la paz a aquellos que están en guerra, pero la verdadera paz, no un tratado de paz humano, sino el tratado que tú has hecho con nosotros a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Padre, por favor, que esto sea real cada día en nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Por eso solamente quiero concluir como lo hacían tus discípulos, como lo hizo el mismo Señor Jesucristo. Por favor, que tú nos des más paz todos los días hasta el final. En Cristo Jesús. Amén y amén.